Siempre Venezuela. 2 horas de información, noticia, cultura, música y la presencia de la migración venezolana en el mundo. A partir de este momento, Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bueno, el tema bien sabroso para iniciar la tarde de hoy, Calipso del Callao con Serenata Guayanesa. Con ese tema iniciamos nuestra edición del día de hoy. Hoy que tenemos que hablar de Guayana y tenemos que hablar del Esequibo y tenemos que hablar de las cosas importantes para nuestra nacionalidad, nuestro país. Como siempre, llevándoles a ustedes información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Esto lo hacemos con mucho cariño, con mucho respeto para todos ustedes, a través de esta señal. 5 emisoras que se enlazan a diario para llevarles a ustedes de lunes a viernes información en Siempre Venezuela, 4 de ellas ubicadas en la zona fronteriza binacional y una en Aruba, que nos permite amplificar nuestras señales de Caribe latinoamericano. Esta es la señal directa, la señal que usted puede agarrar en su radiecito, ya sea en su carro, ya sea en su hogar. Pero también tenemos la señal de Facebook Live, que nos permite estar en cualquier parte del mundo y en cualquier dispositivo de teléfono Android o también iPhone. Nos podemos también escuchar a través de nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter, eh, con el nombre Siempre Venezuela Radio. Ahí nos pueden encontrar también. Y obviamente nuestras redes sociales, nuestra plataforma comunicacional se complementa con nuestra página web siemprevenezuelaweb.com, siemprevenezuelaweb.com y también con nuestro canal YouTube Siempre Venezuela. Es decir, hay todas las opciones disponibles. El menú está servido, usted escoja, porque allí está Siempre Venezuela. Pero este es un trabajo en equipo en donde está Vanessa Chacón en la parte de producción, Camilo García en redes sociales y apoyo técnico. Alex Meneses se encuentra en este momento en la cabina de Radio San José de Cúcuta y también este es su servidor Alan Peralta, acompañado de un equipo de corresponsales tanto en Colombia como en otras partes de Venezuela y el mundo. Así que iniciamos ya Venezuela siempre, siempre Venezuela en la tarde de hoy. Una empresa que tiene su oficina en Houston y otra propiedad de 2 ciudadanos norteamericanos parece que están ayudando al régimen de facto de Nicolás Maduro a eludir las sanciones de los Estados Unidos. Las sociedades estarían transportando discretamente millones de productos petroleros a bordo de un buque cisterna construido en Irán, según lo ha sabido The Associated Press. La evasión de las sanciones está basada en una refinería inactiva y una terminal petrolera adyacente a la isla caribeña holandesa de Curazao, que desde el 2019 era un importante centro de envío para la compañía petrolera estatal Petróleos de Venezuela. El 28 de septiembre, el buque cisterna Colón de bandera tongolesa descargó 600.000 barriles de fuel oil en la terminal Buyembay, operada por la empresa estatal de refinación de Curazao en asociación con una empresa incipiente, Caribbean Petroleum Refinery, propiedad de 2 venezolanos con doble nacionalidad norteamericana. La empresa estatal emitió un comunicado de prensa en el que celebraba la llegada del Colón en un momento histórico, diciendo que era la primera entrega para la terminal reactivada que es capaz de almacenar hasta 7 millones de barriles de productos petrolíferos. Aunque el comunicado no menciona el origen del fuel, el petrolero de fabricación iraní ha transitado durante el último año exclusivamente por puertos de Venezuela. Los datos de seguimiento de los buques muestran que 2 días antes de su llegada a Curazao, el Colón cargó su gigantesco casco rojo y negro en el puerto de Amuay, donde se encuentra la mayor refinería de Venezuela. El cargamento de petróleo poco notorio pareciera violar el espíritu de las sanciones de los Estados Unidos a Venezuela, que desde el 2019 apuntan sin éxito a forzar la salida del presidente de facto, Nicolás Maduro. Ocurre entonces una situación interesante aquí. Conjuntamente con la anuencia de Curazao, se estaría recibiendo petróleo venezolano
en una empresa manejada por dos venezolanos con doble nacionalidad, también con nacionalidad norteamericana, desde Houston, Texas, y ese traslado lo estaría haciendo un buque iraní para descargar combustible venezolano en Puerto Neutro. Y de allí seguramente procedería a reexportar el producto a través de otra nave, limpiando su historial de origen, es decir, diciendo que el petróleo proviene de la isla de Curazao. Muy inteligentes estos a la hora de inventarse negocios oscuros y violatorios de la normativa internacional. Pero hablando de otro orden de ideas, la nutrióloga y especialista nacional sobre el tema de la alimentación, Susana Rafali, ha manifestado que se debería descontinuar el servicio de protección social de los comités locales de abastecimiento y producción CLAP. En cambio, sugirió invertir el dinero que se ocupa para ello en darle oportunidad a los ciudadanos para que ellos mismos vayan a comprar sus alimentos. De acuerdo a la nutricionista, la caja CLAP está llena de carbohidratos vacíos, alimentos ultraprocesados y de grasa que le va a costar a este país un tema importante en términos de enfermedades cardiovasculares y metabólicas en el futuro. Los niños se están llegando a los servicios sin delgadez y sin hambre, pero con crecimiento retardado, afirma. Se debe a que están comiendo muy mal. Están haciendo un esfuerzo en invertir millones en un programa que está mal concebido y que se ha perdido entre la corrupción. Se tienen las mejores estructuras para mejorar la nutrición. Se tiene una red de mercales y una población organizada. Sería ideal descontinuar esta caja y darle la posibilidad a las personas de que salgan a comprar con cupones sus alimentos. Los índices de nutrición en Venezuela son muy altos, señala la profesora Rafali, aun cuando se ha venido mejorando progresivamente la escala. Así que tenemos un programa que solamente alimenta la corrupción y mal alimenta a los venezolanos, a los cuales en algunos momentos llega. Y es una situación de verdad bastante, pero bastante violatoria del derecho humano a la alimentación, porque no se pueden recibir algunas de esas cajas CLAP llenas de productos de mala calidad y productos que adicionalmente no alimentan. Vamos a escuchar la protesta de un grupo de dirigentes sindicales que muy claramente tumban la tesis del gobierno de que Venezuela está mejorando. Escuchemos y veamos este video. De la Cancillería. Venezuela se arregló, efectivamente. Venezuela se arregló para las 20 personas que en lo que va de año compraron Ferrari. 20 personas en lo que va de año en la distribuidora que queda en la Mercedes compraron Ferrari por el orden de los 400 o 300 mil dólares. Para eso se acomodó Venezuela. Venezuela se arregló para los que hoy gozan y tienen los bolsillos llenos de dólares, todo en contra de la realidad del trabajador venezolano que cobra en bolívares. Venezuela se arregló para el que se muere de la risa de la página del Banco Central que todos los días devalúa el bolívar. Venezuela se arregló para un 10% de la población que no tiene nada que ver ni con el hambre, ni con la salud, ni con la educación que hoy vivimos la mayoría, o ese 90% que estamos abajo. Venezuela se arregló para los enchufados que andan con el gobierno. Venezuela se arregló para los que andan discutiendo y andan cuadrando cosas en nombre del 90% de los pobres de Venezuela, en nombre del 90% que no tienen educación, que no tienen salud, que no tienen calidad de vida. Para eso fue lo que se acomodó Venezuela. Pero el 90% de la población hoy está sufriendo de las malas políticas económicas implementadas por el presidente Nicolás Maduro. Esa es la verdad. Mi llamado es a todos los trabajadores de Venezuela, del sector público y del sector privado. Ese trabajador que no tiene cómo enterrar un familiar porque cuesta un entierro 700, 800 dólares. Mi llamado es a ese trabajador del sector privado y del sector público que no tiene un HCM. Mi llamado es para todos los trabajadores. Para tener calidad de vida tiene que haber un cambio de gobierno.
Hay que decirlo, tiene que haber un cambio de gobierno en este país para tener reivindicaciones, para tener contratos colectivos. No se pueden discutir contratos colectivos en Venezuela mientras haya una inflación, mientras la página del Banco Central no siga devaluando el bolívar. ¿Cómo te sientas tú a discutir contratos colectivos que no tengan nada que ver con el costo de la canasta básica, artículo 91? ¿Cómo te pones tú a discutir contratos colectivos cuando son pagados en bolívares, pero la vida y la calidad de vida del venezolano se mide en dólares? Venezuela no se arregló para el 90% de lo que estamos abajo. Bueno, más claro no canta un gallo. Tremendo análisis de la situación de esta frasecita: Venezuela se arregló. Venezuela no se ha arreglado para nada, como bien lo explican estos dirigentes sindicales del país. Bueno, el tema llegaste tú con la Lupe, tema que nos permite iniciar el segundo segmento de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela en la tarde de hoy. Hoy se realiza un tuitazo bajo la etiqueta acusados sin razón. Acusados sin razón. Dos médicos venezolanos, dos psiquiatras venezolanos que fueron acusados injustamente por el fiscal general del chavismo, Tarek William Saab, que nos acusó de ejercer ilegalmente la profesión y de estar afectando presuntamente la salud del artista Jesús Chino Miranda. El fiscal general Tarek William Saab, con ayuda de las investigaciones hechas por un experto de marketing, Israel Gómez, apresó a dos médicos psiquiatras acusándola de hacerse pasar por auxiliares de enfermería sin tener los cursos o autorizaciones correspondientes. Ellos difaman, dicen los promotores de este evento, ellos difaman públicamente, sin averiguaciones ni pruebas, mucho menos pagan las consecuencias de tanta incompetencia e improvisación. Son psiquiatras debidamente formados, colegiados y certificados y con larga trayectoria comprobada, los cuales fueron acusados sin pruebas por el famoso caso del Chino Miranda. Esta situación ha hecho reaccionar a la comunidad carabobeña, que hoy realiza un tuitazo bajo este título, bajo esta etiqueta: acusados sin razón. Así que se puede plegar a esta etiqueta, unirse a este tuitazo nacional para hacer saber la molestia y la inconformidad de muchos venezolanos con estas acusaciones sin fondo, sin mérito, que está haciendo el propio fiscal, que ya prácticamente los sentenció porque mencionó sus nombres, los acusó de ejercer ilegalmente la medicina, cuando todo lo contrario, son médicos profesionales. Y nos hemos dado cuenta que durante muchos años Tarek William Saab ha tenido una predilección por los médicos, por el tema de la salud. Allí ha mandado a mucha gente detenida, muchas veces con acusaciones injustas y que están afectando su prestigio. Ahora yo me pregunto una cosa: estos médicos colegiados, profesionales, el derecho a la honra, el derecho a no ser vilipendiados en público, ¿quién se los resarce? Si el propio autor quien debería defender estos derechos los está maltratando y los está acusando de diversas maneras. Vaya, esa es la Venezuela que tenemos y esas son las autoridades que tenemos en el país. Por otra parte, otro orden de ideas, el exgobernador del estado Miranda, Enrique Capriles Radosky, propuso hoy que el partido Primero Justicia revise qué dicen las encuestas para definir quién será su candidato a las primarias presidenciales de la plataforma unitaria. Recordemos que el partido Primero Justicia tiene 3 candidatos: Javier Radosky y otros 2 candidatos más. Capriles conversó con varios comunicadores sociales y a su juicio las cosas son menos complicadas de lo que parecieran querer mostrarse dentro de la organización para la escogencia. Contrario a lo que se han planteado otros dirigentes, como el precandidato Carlos Ocariz, quien propuso una elección interna abierta, o Juan Pablo Guanipa, quien pidió que se consulte la base de partido, Capriles consideró que el mecanismo más sencillo para escoger el precandidato de la tonda amarilla
es mediante las encuestas. Mi opinión es que nosotros tenemos que ir con la opción ganadora. ¿Y cuál sería la opción ganadora? Ya veremos en el camino a la construcción del acuerdo, porque hay que acordarse en lo interno, hacia afuera y con los venezolanos. Yo creo en la Venezuela del acuerdo, del encuentro. Entonces yo creo que es sencillito. ¿Qué dicen los estudios de opinión? Preguntó Capriles. La situación del tema del combustible se está presentando con mucha fuerza en varias zonas de Venezuela. No hay combustible, no hay gasolina para los vehículos y se tienen que hacer largas y enormes colas para el abastecimiento. Esta situación ocurre también en el estado de Anzoátegui y allí el diputado Omar González hace la respectiva denuncia. Efectivamente, las colas en el estado Anzoátegui, especialmente en la zona norte, son realmente interminables, sobre todo en las llamadas estaciones de servicio donde surten la gasolina subsidiada. Son horas y horas y horas de las que tienen que permanecer los trabajadores, las amas de casa, los estudiantes, los que tienen que movilizarse precisamente en vehículos para poder tener acceso a esta gasolina. Cada vez es más el retardo y las negociaciones oscuras que se hacen en estas estaciones de servicio. Se ven que los privilegiados pasan sin hacer cola, se ve abiertamente el soborno a algunos efectivos civiles y militares que están en las custodias de estas estaciones de servicio y se ha convertido en otra de las grandes calamidades para el ciudadano venezolano. Radio Asamblea Nacional es noticia. Bueno, la situación entonces con el tema del combustible en el estado de Anzoátegui, repito, esto también se está viendo en Táchira, en Mérida, en la zona sur del lago. Es decir, hay varias zonas afectadas en el país por esta situación de desabastecimiento de gasolina. En otro orden de ideas también, pero también en la economía, el diputado y economista José Guerra de la Asamblea Nacional Legítima manifiesta su posición en relación al tema del alza del dólar, la devaluación progresiva de la moneda venezolana. Veamos cuál es la posición de Guerra sobre esta materia. Hasta hoy, 15 de noviembre, el bolívar se ha devaluado 22% a lo largo de este mes. Ante la imposibilidad del Banco Central de contener la demanda de dólares, la tasa de cambio se ha depreciado. Y esto ocurre porque el Banco Central no tiene reservas internacionales como soportar la demanda por dólares que tienen los venezolanos debido a que no confían en el bolívar. Entonces el Banco Central está con una especie de plomero del Titanic, ¿verdad? Tapando huecos por aquí, tapando huecos por allá, tratando de intervenir, pero no tiene cómo soportar la demanda de dólares. Entonces la tasa de cambio se ha venido depreciando y con ello arrastrando a la baja los salarios de los venezolanos, que hoy están devengando una remuneración de menos de $12 mensuales. Ello en un contexto en el cual los precios no dejan de subir. De manera tal pues que hoy el bolívar es una moneda desestabilizada porque la gente no quiere el bolívar. La gente repudia el bolívar por la inflación que generó el propio Banco Central. ¿Qué hace falta en Venezuela? Una nueva política económica, una nueva gerencia de la política macroeconómica, un nuevo tipo de enfoque sobre los temas económicos y vamos a tener entonces una moneda estable y mejores salarios. Bueno, amigos de Venezuela, siempre Venezuela, esta es la situación en relación al bolívar y su relación con el dólar. Inestabilidad, falta de confianza y sobre todo erradas políticas económicas han dado al traste con esa burbuja que el gobierno mismo se creó de haber domado ese monstruo que es la inflación y ese monstruo que es la devaluación en Venezuela. Bueno, el tema era baja con Guaco. Bastante propicio para iniciar de una manera alegre y sabrosa este segmento, la segunda hora del programa Venezuela Siempre Venezuela. Lo hacemos como siempre con la visita de Carlos Uzcategui el Miura, que como cualquier visita llega en el momento que se va a servir el pan y el café. Bienvenido, Carlos, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Alan, y por supuesto a la audiencia del programa Siempre Venezuela Radio. Me gustó lo del café y por supuesto el pan, pero relleno, hermano. Mire, Carlos, el gobierno no ha dejado sino de pavonearse durante el día de hoy, no ha dejado de pavonearse durante el día de hoy por su participación en la Corte Internacional de Justicia. Y no Por entiendo supuesto. la razón, porque deberían pasar agachaditos, porque por culpa de ellos se ha perdido muchísimo tiempo y opciones con el tema del Esequibo. Pero lo has visto a Delcy Rodríguez declarando y a otros funcionarios del alto gobierno declarando que son prácticamente héroes de la patria. Habrá que recibirlo con alfombra roja, parada militar y sobre todo con miles de venezolanos a lo largo y ancho de la autopista Caracas-La Guaira esperando a esta gente porque según cómo se venden, son los salvadores de la patria. Bueno, ahí está, ahí se cayó un poco la señal con Carlos, pero eso es lo que ha mostrado el gobierno durante el día de hoy, una gran propaganda, pero hay que recordar que el chavismo prácticamente entregó el Esequibo y perdió los importantes avances diplomáticos que se habrían logrado con el protocolo de Puerto España. Una firma que se hizo en los años 70 entre Guyana y Venezuela, en donde se concibía que el tema del Esequibo se iba a tratar de manera bilateral o a través de la intermediación de las Naciones Unidas. Pero prácticamente el chavismo dejó votado esto y ya vamos a explicar las razones. Carlos, ¿qué te parece lo que te he contado? Bueno, Carlos, te tenemos muteado, no te escuchamos. Vamos a seguir acá comentando la información. Resulta que el chavismo en un momento quiso canjear el voto de Guyana, que en ese momento estaba bajo un régimen socialista, en las instancias internacionales. Y por eso que el chavismo no quiso enfrentar directamente a Guyana en ninguno de los aspectos ni escenarios. Ocurre entonces que por muchos años, a pesar de las advertencias realizadas en reiteradas oportunidades por venezolanos ilustres sobre este tema, el gobierno prácticamente no le paró. ¿Y qué pasó? Se perdió mucho tiempo y empezó a ver crecer una ansia del gobierno de Guyana por estos territorios y por las petroleras y otras empresas de carácter internacional que le metieron a fondo a Guyana la idea de que tenía que quedarse con la totalidad del Esequibo. Pero eso fue culpa de el presidente de facto actual y, lógicamente, de Hugo Chávez, que permitió que esto llegara hasta donde ha llegado. Eso fue una parte, Alan, muy importante, porque en ese momento Nicolás Maduro Moro era canciller, ¿te acuerdas? Y eso indicaba mucho, porque él no estaba preparado para ese gran cargo internacional, que es un cargo que sobrepasa totalmente las estelas de lo que es ser un embajador. Él era el embajador a nivel internacional, no supo calar eso. Pero hay un puntico que tú me indicaste ahorita, a la Ernesto Peralta y a la audiencia, que es muy importante. Colindando con la Guyana Esequiba o la Guyana Federal, Alan, están unos pueblos venezolanos que son mineros, como la zona de Botanamo, Bochinche, que colindan con esa zona, San Martín, todo. ¿Cómo quedará esa zona fronteriza? Porque no la podemos llamar relativamente binacional, ¿no? Porque nunca han logrado poner ese en punto como es la frontera del norte de Venezuela, que es todo lo que es desde el estado Zulia hasta el estado Táchira. Pero ¿cómo quedará la gente de esas zonas del sur, que son la gran mayoría mineros, con la compra-venta de alimentos, productos, insumos de minería que los venden en la Guyana? Ese es un punto que he estado analizando, Alan, que va a ser muy conflictivo. Y todo depende cómo salgan estas relaciones. Sí, fíjate una cosa.
El gobierno abandonó el tema del Esequibo por muchos años. Incluso Pañales. el año pasado le dijeron, mire, Guyana ya está actuando judicialmente, nada, déjalo así, que eso no va a hacer nada. No va a hacer nada. Guyana se metió por la vía de la Corte Internacional de Justicia. ¿Pero por qué lo hace? Porque se han descubierto yacimientos petroleros de enorme importancia frente a las costas del Esequibo. Por supuesto. Y ocurre que las empresas transnacionales le dijeron, hay que definir esto de manera inmediata. Hay que definir esta frontera y usted, yo tengo más confianza con usted de Guyana que con Venezuela y el régimen de Maduro. Han impulsado el interés de Guyana sobre este territorio, además de las múltiples riquezas que hay en el Esequibo venezolano, porque también hay riquezas minerales, riquezas hídricas, riquezas de todo tipo en esa zona, una zona que hasta los momentos se ve prácticamente despoblada porque no le han hecho ningún tipo de inversión por este tema del diferendo. Pero la situación más clara, y hay que entenderlo así, es que han sido las empresas transnacionales las que han movido esto. Por supuesto. Y han insistido que se defina la situación. Ahora, esto también cambia la posición, las posibilidades de Venezuela ante la Corte Internacional de Justicia, porque ahora Venezuela se tiene que enfrentar no con un país, se tiene que enfrentar con múltiples intereses de carácter internacional sobre un tema tan sensible como es la energía fósil y también sobre las riquezas minerales y geográficas y humanas y de todo tipo que hay en ese territorio. Fíjate ese punto que estás nombrando sobre todo el tema de las costas en la Guyana, sobre el tema del gas natural, petróleo pesado. Alan, pero bajando más hacia el sur de Venezuela, ya para la zona del kilómetro cero que colinda directamente hacia la vía del 88, hacia la frontera de Guyana y Venezuela. El punto clave ahí es la minería, porque ahí hay un excedente de la zona diamantífera que es superior a la de Canoirán en la Gran Sabana. Y eso no es de ahorita, eso tiene añales sobre añales. Por eso es que en ese punto sí hay algo que no tiene Venezuela, Alan. ¿Sabes qué es? El resguardo a favor de la soberanía nacional. Tú te mueves desde Bochinche, Botanamo, el Miamo, toda esa zona que va hasta San Martín y de ahí hasta Santa Elena de Guairán, en toda la frontera, y vas a ver a la Guardia de Guyana abrazando los intereses de esa zona con excelentes casetas militares, policiales, migratorias y por supuesto con todos los elementos que les van para resguardar su frontera. En cambio, Venezuela desde hace casi 20 años, Alan, la línea está abandonada, no tienen servicio eléctrico, no tienen puertas, no tienen ventanas, y eso lo puedes verificar en todos los aspectos. Entonces, imagínate tú que envíen para allá a la Guardia Nacional si no han podido arreglar ni siquiera la carretera La Guaira-Caracas o La Guaira, el terminal viejo, mucho menos en los huecos que se están cayendo en todo el país. Pero la zona minera es la excelencia, con tracks, aluminio, hierro, diamante, y es una zona aurífera por excelencia. Fuera de todo, los recursos de madera, porque Guyana no está tan explotada como lo están haciendo en Venezuela, en el arco minero. Alan, esos son, como lo dijiste tú, intereses creados. Fíjate que hace más de 20 años la ExxonMobil está atrás de las concesiones mineras que hay en Guyana, pero por los problemas que han habido entre Venezuela y Guyana, hasta el momento no han explorado. Pero en ese tú destaco, pero el pillazo completo. Bueno, por eso hay que analizar la historia completa, la historia real. La historia real, señores, Total. que ahora estos héroes de la patria, que se quieren vender como héroes de la patria, fueron los que entregaron prácticamente el Esequibo, al no hacer ni ejercer ninguna acción de carácter jurídico, ni de carácter de posesión, de uso y posesión, como sí lo está haciendo Guyana, como lo has dicho tú en reiteradas ocasiones. Ahora, ¿cuál es mi punto de vista de lo que puede pasar acá?
Si bien Venezuela tiene los argumentos jurídicos a su favor, ojo, que no lo construyó el chavismo, sino que vienen de la época democrática, del gobierno de Rafael Caldera I, viene todo este proceso y de Raúl Leoni para acá. Sí, Ha sido el gobierno democrático, los gobiernos democráticos los que construyeron la argumentación. Recuerdo yo que Aristides Calvani por supuesto. estuvo también allí con una acción bastante importante a nivel diplomático. Con estos argumentos se construye la defensa. Pero ocurre entonces que si bien Venezuela tiene derechos reales sobre ese territorio, a Guyana ha ido construyendo derechos de posesión y uso, Por supuesto. lo que hace que la Corte, en otras jurisprudencias anteriores, en temas de definición territorial, la Corte se ha inclinado por el uso, que fue lo que le pasó a Colombia con Nicaragua en el mar territorial que está en la isla de San Andrés. Allí se inclinó por el derecho a uso. No extrañe, no extrañe que pueda ocurrir una situación en donde parte de ese territorio del Esequibo sea entregado por una decisión de la Corte Internacional de Justicia a la administración y derechos de Guyana por haber generado derecho de uso y Venezuela quede con otra porción del territorio. Ojo, me estoy adelantando porque esto es un caso que va a llevar su tiempo, que va a llevar sus años, pero ocurre en este momento que acabamos de iniciar la carrera y esto es lo que puede pasar. Entonces es una situación de verdad bastante preocupante, pero que se ha generado por esa incapacidad que tiene el régimen de tener lo prioritario por encima del utilitario. Ellos prefirieron el voto de Guyana que defender el Esequibo y ahora andan corriendo tratando de defender el Esequibo cuando para mí, para mi juicio, desde el punto de vista jurídico, es tarde. Tienes razón, Alan, porque fíjate algo, ¿no? Y tocaste un tema que es importantísimo, ¿no? Y hago la acotación y te tengo que decir, tienes mucha razón, el tema territorial, las posesiones. Es decir, los pisatarios, como decían hace unos 25 o 30 años en el país, los jurisconsultos, ustedes los abogados, Alan. Pero fíjate algo, que esto es más alarmante. ¿Tú sabes hacia dónde van los pobladores del sur de Venezuela para los dispensarios, hospitales, y dónde están haciendo las compras en la frontera entre Guyana y Venezuela? Hacia Guyana. Cantidades de venezolanos hoy día están viviendo en esas poblaciones cercanas que son mineras, pero les ayudan mucho, Alan, y sin ningún recovedo en el factor salud. Muchos están estudiando en la zona, a pesar que están estudiando ya en idioma inglés. Bueno, están aprendiendo otro idioma, pero están proveyéndose de alimentos, insumos y, por supuesto, calidad de vida. Alan, la zona minera del sur del país, el estado Bolívar, está crítica en todos los aspectos. Aparte de que ya es una zona donde el pranato, el amponato, las disidencias, exguerrilla, etcétera, están sometiendo a todos los venezolanos. Y ya que tocaste el tema, te indico algo. Municipio Sifonte, municipio minero, Tumeremo, lo que quedó, la gran mayoría, hablando con personas de allá que no pueden ni siquiera hablar, Alan, porque automáticamente, como lo dicen ellos, nos envían un sicario, sea del gobierno o sea de la gente que está allá. Y ellos indican, ya aquí no hablamos español, ya hablamos árabe, hablamos portugués o hablamos de otra manera. Eso es un indicativo. Ahora, ¿qué es lo que tendría que pasar ahí, Alan? Lo has dicho ya en reiteradas oportunidades y estoy de acuerdo. Hay que esperar, hay que ver y ojalá que no cometan errores internacionales, porque este es un asunto internacional y nacionalismo que no lo tiene ninguno del gobierno de facto de Nicolás Maduro. Es que, Carlos, yo estaba pensando en eso. Era propicio que Venezuela, que el presidente de facto, que Nicolás Maduro se fuera a plantar una bandera allá
en el Esequibo en este momento. Pero ni eso piensan, ni eso razonan, ni eso hacen lógica. Tienen más miedo No, no, que nunca. Pero un presidente democrático, un Carlos Andrés Pérez, un Rafael Caldera, se hubiese montado en una lanchita y hubiese llegado allá con fuerza venezolana a plantar bandera en el Esequibo y armar la decisión y mostrar la decisión que tiene el pueblo venezolano de defender el Esequibo. Pero eso no lo hacen, no lo hacen. Es preferible defenderlo allá en La Haya, donde quedan muchas cadenas y tiendas por departamentos para Delcy Rodríguez, para comprar carteras y para comprar. Fíjate que Delcy Rodríguez, a propósito, entró al territorio de la Unión Europea con un permiso especial porque ella, ella, vetada. ella está, ¿verdad? No, ella está con una orden requisitoria por las autoridades de la Unión Europea. O sea que sin esto no hubiese podido entrar. Me imagino que estaba desesperada por llegarse hasta allá a ver la última moda en carteras o trajes o vestidos o cosas debidas. Pero, O su perfumito, el perfumito. claro, un perfumito, una cosa ahí. Lo que sí es que es en La Haya, nada más, en La Haya. A ver qué haya todavía. Pero, pero, ¿qué le dejaron allá en esa tierra? Pero, Carlos, volviendo al tema, ¿dónde está el Viviste nacionalismo del en gobierno? Piperino, no lo existe. Alan, le guste o no le guste a los gobiernos, tanto de la cuarta, hablemos de los años 60 en adelante, y después el presidente Chávez atacando. Pero fíjate algo, y si les duele o no les gusta, no importa. A mi juicio lo estoy diciendo yo muy personal. Pero tú sabes cuál ha sido el único gobierno nacionalista que ha tenido Venezuela desde el año 1900 hasta la fecha de este año, de este siglo XXI, del 2022. Los dos quinquenios que tuvo Marcos Pérez Jiménez. Fue el único partido nacionalista que tuvo el país. Y no es por defender las obras, porque cometió muchos errores, pero hubo un nacionalismo verdadero, donde el factor Venezuela era lo que importaba. Y fíjate algo, siendo tachirense, como critican a los gochos tanto, pero fíjate algo, que Venezuela hasta en los años 50, el venezolano tenía que ir hasta Cúcuta, de cualquier parte del país, para comprar los telares, comprar el cuero, las curtiembres, como decían los viejos de antes. Y fíjate que poco a poco se hicieron las industrias que hoy ya no existen, como Tequilera Gran Colombia. Tú debes acordarte de esas grandes empresas que tuvieron en Venezuela por más de 40 años. Las medias cha-cha-cha, que eso es una historia de nuestro país. En la industria textil que pela. Hoy día no tenemos nada, tenemos que comprarle a los boneros o ir hasta las zonas binacionales entre la frontera de Colombia y Venezuela para comprar los productos. Pero esto tiene que cambiar en algún momento, Alan. Muchas cosas van a llevar el puntito, ese sabor que nosotros queremos de ver una Venezuela libre. Bueno, la conclusión es obvia. Los abogados, Carlos Espósito, Esperanza Orihuela, Andrés Zimmerman, Paolo Pachetti y Antonio Ramírez Brotons lo hicieron muy bien Por como supuesto. abogados en defensa de Venezuela. El gobierno lo ha hecho muy mal. El gobierno lo ha hecho muy mal. No ha tenido una estrategia clara desde hace mucho tiempo. El chavismo tiró por la borda del Esequibo. Y lo que pasa en el Esequibo, lo que perdamos en el Esequibo, se lo debemos única y exclusivamente a Hugo Chávez Frías y a Nicolás Maduro por buscar el voto de Guyana en las instancias internacionales y no enfrentarlo. Fíjate que hasta Cuba votó en contra de Venezuela cuando el CARICOM le dio el apoyo a Guyana en el tema del conflicto por el Esequibo. ¿O no es así? ¿O no es Eso es así? cierto, totalmente, eso es correcto. Ahora imagínate tú con esta gente en relaciones diplomáticas territoriales. Alan, ¿tú te imaginas si Venezuela quisiera reclamar parte de lo que fue el departamento de La Guajira o hasta donde llegaba verdaderamente Venezuela? Lo mismo que está pasando con la frontera sur entre Venezuela y Brasil, que parte de los picos Phil también los ha comido porque el terrófago más grande que tiene Venezuela se llama Brasil. Ahora imagínate eso, si con Guyana no han podido en los últimos 40 años que se ha venido perdiendo territorio nacional
de ambas fronteras, y estoy hablando de la frontera colombo-venezolana por la Sierra de Perijá y por los montes a la vía hacia el Roraima, desde Boavista a todo lo que es la zona de los Picosville. Eso tardaríamos como unos 500 años para poder recuperar eso actualmente, Alan. Bueno, hay que ver mañana la respuesta de Guyana, cuáles van a ser los argumentos. Creo que se van a ir por la vía de la posesión de uso, de haber hecho uso y haber usufructuado ese territorio desde hace años, y alegarán que Venezuela ha abandonado ese territorio y que el derecho de posesión, el derecho nace de la posesión. Para mí, ese va a ser el argumento de Guyana. Vamos a esperar a ver mañana con qué sale, porque en títulos históricos no tienen vida. En títulos históricos no tienen vida. Pero bueno, esa es la situación entonces. Y hay que reconocer una cosa, Carlos, finalmente para cerrar este espacio. La, la única dirigente política de carácter nacional que fue hasta la zona, plantó bandera y fue con un grupo de venezolanos fue María Corina Machado, que estuvo en un momento allá en ese territorio. Eso es correcto. Y cuando en vida estaba aquel hombre famoso de bolivarense, nada más que Sucre Figueroa, que fue uno de los más eminentes historiadores, ingeniero, arquitecto, pero amaba el país. Y fue uno de los que metió la mano por el Estado Bolívar, sobre todo en la zona guyanesa. Bueno, vámonos entonces, Carlos. Nos despedimos. Nos vemos mañana. A brullar un ratico por acá. Lo veo pronto viendo hoy el amanecer gaitero en la ciudad de Maracaibo, la tierra del sol amada. Por allá lo están esperando a que Luis y a que el perro. Allá lo conocen muy bien. Para comerme un date de eso bien sabroso que venden por allá. Muy bueno. Bueno, hablamos. Carlos, nos despedimos, nos vamos a la pausa comercial y musical del momento y de regreso seguimos aquí con más de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Bueno, seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, iniciando el último segmento del programa en la tarde de hoy. El Observatorio Social Humanitario denunció durante el día de hoy que 10% de los venezolanos, menos del 10% de los venezolanos, gozan de servicios públicos de forma continua. Sin embargo, esto no significa que los servicios estén siendo de calidad. El reporte de monitoreo comunitario de servicios públicos desde el Observatorio Social Humanitario señala que 8 de cada 10 venezolanos tienen un suministro de agua escaso, irregular y de mala calidad. El concejal de Caracas, abogado y miembro de la OHS, Ángel Subero, comentó que el 39% de los encuestados manifiesta que el agua que llega a sus comunidades es de mala calidad, de color amarillento, con olores de putrefacción y basura. Entonces debe a fallas en el tratamiento de agua. Si bien en algunas zonas llega agua clara, esta no es segura y sigue siendo necesaria potabilizarla. Subero comentó que el 94% de los encuestados presentan fallas en los servicios como la electricidad, recalcando que la falta de este servicio no solo impacta el sistema económico, sino que también puede llegar a obstaculizar actividades diarias que realizan los ciudadanos. Con respecto al suministro de combustible, 8 de cada 10 venezolanos hacen colas de 30 minutos a 12 horas para surtir combustible, así como el 10% de los encuestados declara que no hay combustible en sus municipios. Las fallas de telecomunicaciones y transporte también se multiplican y esta situación hace que 9 de cada 10 venezolanos tengan fallas en servicios de Internet. 2/3 del país reciben servicio de agua y solo se presta servicio continuo al 5% de los usuarios. Poco más del 70% de los venezolanos depende del transporte público. Sin embargo, las fallas en este sector han aumentado, ya sea por la falta de gasolina, ya sea por depreciación de las unidades de transporte público. El 4% de los encuestados manifiesta que en su municipio no tienen acceso a ninguna alternativa de transporte. Es decir, en Venezuela nos hemos echado para atrás, póngale 50 años, póngale 40 años, pero hemos ido hacia atrás en la calidad de vida.
y el venezolano lo que exige es eso, calidad de vida, posibilidades de trazarse un futuro o desarrollarse alguna opción para él y para su familia. Vamos a escuchar en este momento el noti audio del Pitazo, alianza informativa entre esa organización y Siempre Venezuela. Notiaudio, El Pitazo, un preciso resumen de lo que ocurre en toda Venezuela, con Luis Fernando Araújo. Amigos, bienvenidos a una nueva emisión del Notiaudio El Pitazo. A continuación, las informaciones más destacadas. INAC asegura que 12 aerolíneas internacionales quieren tener a Venezuela como destino. Escuchemos declaraciones de su presidente, Juan Manuel Teixeira. En cuanto al tema internacional, pues el entramado de conectividad poco a poco ha ido mejorando. Recientemente pues, fue noticia para todos la apertura ya formal con Colombia. Nicolás Maduro asegura que en 2022 Venezuela ha ganado 3.500 millones de dólares por exportación de petróleo. Ahí, en los hornos de la historia de la patria grande que estamos construyendo. No han podido con nosotros, ni con sanciones, ni con bloqueo, ni con guerra económica, ni con amenazas, ni podrán jamás. Porque con los CPT, equipo seguro, victoria segura. Diana Silva es la nueva Miss Venezuela 2022. Emocionada, feliz, gracias a todos por sintonizarnos. No tienen idea del peso y amor que le tengo a esta banda. Gracias, Venezuela. No pueden perderse por las días del Miss Venezuela lo que vamos a estar publicando. Sector educativo denuncia que el Ejecutivo Nacional continúa violando sus derechos laborales. En este caso el Ejecutivo, que viene contrarrestando y viene desmejorando el poder adquisitivo de los trabajadores de Venezuela, de toda la administración pública. Les recordamos que en el año 2019 crearon el instructivo el memorando 2792, en la cual destrozó todas las convenciones colectivas de los trabajadores de la administración pública en general. A tan solo horas del comienzo de la fiesta mundialista, la mayoría de los equipos ya se encuentra en territorio catarí. En los últimos días se corrió un rumor sobre una selección que había tenido problemas a su llegada. De acuerdo con medios internacionales, la selección de Ghana habría olvidado llevar a Qatar los uniformes para los partidos. Sin embargo, luego del revuelo en redes sociales, un delegado de la federación desmintió estos rumores. El secretario general de la Asociación de Fútbol de Ghana, Prosper Harrison, afirmó que la selección no tiene ningún problema, ya que los proveedores enviaron todo directo a Qatar. Amigos, y hasta acá llegamos con esta emisión del Notiaudio El Pitazo. Recuerda hacerte súper aliado para mantener vivo el periodismo independiente en Venezuela. Narró para ustedes Luis Fernando Araújo. Estas informaciones puedes ampliarlas en nuestra página web, elpitazo.net. También recibimos tus denuncias vía SMS o WhatsApp a través del 0414-230-2934. Bueno, y este fue el reporte Notiaudio del Pitazo, alianza informativa entre Siempre Venezuela y esta organización. El gobierno del Estado Mérida se reunió con el ministro de Obras Públicas, Raúl Paredes, para presentarle el informe de los daños originados por la temporada de lluvia, luego de que un tramo de la autopista panamericana se haya visto severamente afectado por las fuertes lluvias que han caído en la zona. En un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, informó que recibieron esta mañana al ministro Paredes para hacer una evaluación de los daños originados por las emergencias de las fuertes lluvias, lo que nos ha llevado a activar la alerta naranja en el eje panamericano. La gobernación notificó que en el sector se encuentra trabajando de manera ininterrumpida en el sector el 15 del municipio de Julio César Salas para restablecer el tránsito por la zona panamericana. Este fue el gobernador Jason Guzmán, quien está presente en las actividades de recuperación de la vialidad de esta zona. Con este reporte nos despedimos en esta edición de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Como siempre les indico, este ha sido un trabajo en equipo en donde está Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales y apoyo técnico.
El Dream Team de los periodistas venezolanos que están como corresponsales en Colombia y Venezuela y otras partes del mundo para traernos la información. Y este es su servidor, Alan Peralta. Los temas de mañana: la respuesta de Guyana a los alegatos de Venezuela ante la Corte Internacional de Justicia, la posición de Capriles, si le va a aceptar el reto o no a Maduro para un debate, el tema de las campañas de las primarias y las protestas de jubilados y pensionados que mañana saldrán nuevamente a las calles en Venezuela. Son los temas que trataremos mañana aquí en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, los que están en la agenda hasta este momento. Vamos a ver si surgen otros. Nos despedimos, que pasen una feliz noche. Siempre Venezuela es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben. Porque somos Venezuela Siempre, Siempre Venezuela.